Hola jóvenes, buenas tardes. Leticia Moreno, profesora de Conceptos y Dilemas Éticos, nuevamente tiene el gusto de saludarles y les recuerda que estamos viendo un curso que representa un gran reto para nosotros. ¿Por qué? Porque profundizamos sobre el sentido y la importancia de nuestra conducta, a fin de construir una conciencia sana que nos aproxime a tener una vida tranquila y feliz. Los conceptos básicos de ética son trascendentales en nuestra vida. Así entonces, continuaremos con el tema número 7, que toca un tema muy importante, que es el tema de la libertad. Recuerden que la libertad solo corresponde al ser humano y está estrechamente vinculada con el tema de los valores. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque el hombre, nosotros, podemos autodeterminarnos, ¿sí? Tenemos entonces que considerar que la libertad no se regala. La libertad es un precioso valor que se conquista, estableciendo un compromiso de respeto con uno mismo primero y después con nuestros congéneres, es decir, con las demás personas. Se dice que quien aspira a libertad debe de apreciar la libertad de los demás. Debe de ser un individuo que tenga respeto por todos los seres vivos, ¿sí? El ser humano debe de aprender a ser libre. Y ojo jóvenes, la sociedad y la cultura juega en nuestro entorno un papel muy importante, porque es a través de ella que adquirimos cierta experiencia y entonces podremos encontrar nuestro significado. Recuerden ustedes jóvenes que una sociedad sin libertad está paralizada. Una sociedad sin libertad sufre, pierde autocrítica, pierde la capacidad de crecimiento y de evolución. No nos podemos desarrollar en una sociedad que no tiene libertad. Por otra parte, el otro tema importante son los valores. ¿Pero qué son los valores éticos? Los valores éticos son guías de comportamiento que regulan la conducta de un individuo, ¿sí? En primer lugar, se encuentra la ética. Recuerden ustedes que es la rama de la filosofía que estudia lo que es moral, que realiza un análisis del sistema moral para ser aplicado a nivel individual y social. Jóvenes, los valores se transmiten de generación en generación, pero es el mismo hombre quien se apropia de los valores tales o cuales en un acto libre. Nosotros decidimos, somos conscientes de que en la búsqueda de respuestas fundamentales como aquellas que vimos en la película de Sofía, como ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi fin? Estamos echando mano de valores, ¿sí? De valores, buenos valores. El modo de vivir adecuadamente. Jóvenes, se dice que la libertad es ese tema central de la ética. Así que como concepto se refiere a la facultad de moverse de acuerdo a las propias fuerzas y posibilidades. Tengan en cuenta, jóvenes, que la ética estudia la libertad como la capacidad de elegir, ¿sí? Es decir, como ese medio que el ser humano tiene para poder desarrollar las metas que se ha trazado. Es importante, jóvenes, todos tenemos que configurar un plan de vida que tenga metas cortas para poderlas irlas cumpliendo paulatinamente. Tenemos que tener un proyecto de vida y esforzarnos para alcanzar todos los fines que nosotros nos hemos mentalizado. Miren, jóvenes, Escobar, que es el autor del libro Ética, Introducción a su problemática y su historia, define a la libertad de la siguiente manera. Dice que es la capacidad de querer algo, de obrar conscientemente, de obrar voluntariamente. Dice que surge cuando el ser humano comienza a actuar de manera consciente, cuando el ser humano toma decisiones
en forma autónoma. Esa es la libertad. Asimismo, se manifiesta desde el momento en que el hombre deja de ser una parte de la naturaleza y se coloca por encima de esta, controlándola y transformándola. Jóvenes, yo los invito a que seamos reflexivos, a que, bueno, ya conocemos este concepto, pero que busquemos otros 2 o 3 más. Porque en todos los temas encontraremos una opinión muy trascendental, muy importante para nosotros, pero nosotros mismos tenemos que ser observadores de lo que a nosotros compete. Lo que hemos comentado anteriormente es de mucha importancia porque nos pone en una posición como sujetos que podemos autodeterminarnos de acuerdo a nuestros actos, que siempre van a ser libres. Frente a nuestros semejantes también somos libres. Pero recuerden ustedes que tenemos una frontera. La libertad tiene una frontera. Hay otro concepto que seguramente ustedes habrán escuchado que se denomina libertinaje. Por favor, anótenlo, puesto que este libertinaje apuesta a una subjetividad. Y bueno, nuestra individualidad no puede ser el único criterio para tomar tal o cual decisión, sino que constantemente estamos o tenemos o debemos de estar en el sentido de estar encontrando el bien común, que al mismo tiempo nos va a determinar y nos va a distinguir del resto de los demás hombres. Nosotros tendremos que estar constantemente en la búsqueda del bien. Sí, jóvenes, este bien debe de ser común para todos. Pues bueno, recordarán esa frase que dice que tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Jóvenes, nuestro temario dice que tenemos que reflexionar acerca de esta frase, porque ha sido creada y difundida por una sociedad individualista que nada más piensa en el yo. Dice que en ese sentido nos estaría reduciendo a relaciones estrechas. Tal vez la frase dicha anteriormente se tiene que plantear de otra manera. Se las voy a compartir. Tal vez se tendría que decir: mi libertad ha de encararse con tu libertad. Es decir, en un acto libre y responsable, tenemos la obligación de dialogar, ¿sí? De dialogar, de encontrar nuevas opiniones, de salvar ese tema de la vida social, ¿sí? De estar frente a frente con la libertad mía y con la libertad del otro. Podría decirse que estaríamos encontrando el sentido de una cultura y una educación. En especial en las primeras etapas del hombre, puesto que éste necesita de otro hombre para poder sobrevivir. Yo diría que tendríamos que hacer el esfuerzo de vivir armónicamente, tanto en el ámbito físico como en el ámbito psicológico. Eso es. Ahora bien, para lograr nuestra autodeterminación, el ser humano ha realizado un sinnúmero de actos humanos. Consideren ustedes que siempre los ha realizado bajo ciertas facultades. Estas facultades no son otras más que la inteligencia y la voluntad. La inteligencia y la voluntad son facultades exclusivas del ser humano a las que constantemente tenemos que estar volteando, porque va a ser importante en nuestras decisiones. Echen una ojeada
a su temario y van a encontrar un ejemplo del caminante. Ese caminante que va por la ruta número 1000, ¿no? A las 7 de la tarde, que es invierno y que está a punto de oscurecer y que el camino se torna medio peligroso, ¿no? Y entonces el caminante ve otro camino y analiza cuál de los dos tiene que elegir y pues bueno, él elige que amanezca. Él decide ya no caminar y decide que a primera hora el caminante emprenderá nuevamente su recorrido. Entonces aquí hay un elemento muy importante que estamos tocando, que es el elemento de la reflexión, ¿sí? El sujeto, es decir, nosotros tenemos que estar reflexionando constantemente para tomar decisiones y esas decisiones tienen que ser las mejores. Tienen que ser las mejores porque solo es cuestión de que las condiciones se den, ¿sí? De que el momento sea el más preciso y el más adecuado para continuar. Yo creo que cuando encontramos algún conflicto o alguna problemática, bueno, constantemente tenemos que caer en este elemento importante de la reflexión. Entonces, estaremos frente a un acto libre y consciente, ¿de acuerdo? Libre y consciente, libre y con plena voluntad. Jóvenes, las acciones del sujeto son importantísimas, que se revistan de esa inteligencia y sobre todo de voluntad. Pero veamos cuáles pueden ser algunos obstáculos para realizar un acto humano libre. Este se refiere al subtema 7.2 que nos habla de los obstáculos de la libertad. Bueno, el mismo autor Escobar nos refiere que la libertad tiene dos aspectos. Uno, que es la libertad de querer, y la libertad de actuar. Dice que tanto la libertad de querer, que es la voluntad, como la libertad de actuar, busca tener los medios necesarios para llevar a cabo la acción, ¿sí? Pero bueno, puede encontrar obstáculos. Hay una frase muy importante que menciona Aristóteles y que dice así: las acciones libres o voluntarias son aquellas que se realizan sin coacción. Jóvenes, coartar significa limitar o impedir la libertad de alguien. Simplemente la coacción es reprimir, ¿sí? Te limito y no hay marcha para adelante ni para atrás. Nos limitan y nos impiden cualquier acción. Entonces, las acciones libres o voluntarias son aquellas que se realizan sin coacción. Las coacciones que obstaculizan la libertad pueden ser internas y externas. Acuérdense, hay dos tipos: internas, que son el miedo, la cólera y otras pasiones, un desajuste psíquico. Las externas pueden ser la ignorancia y la violencia. Esas son coacciones o limitantes externas. El ejercicio de la libertad, jóvenes, puede verse aminorado por estos obstáculos. Solamente este tipo de factores nos puede limitar para construirnos. El ser humano tiene una característica fundamental, que es precisamente un ser libre. Es un ser responsable de sus propios actos o acciones. Miren ustedes, tenemos que repasar los obstáculos de la libertad. Ya los mencioné, son de dos tipos: internos y externos, ¿sí? Hasta aquí hemos mencionado algunos factores que hacen que la libertad en el sujeto se vea amenazada con respecto a las consecuencias de sus propios actos.
brincamos al subtema 7.3 que nos habla de el acto de elegir y las consecuencias. En el acto de elegir se involucran varios factores. Uno de ellos es la inteligencia, la voluntad y la experiencia. Escuchen, en el acto de elegir se involucran varios factores: inteligencia, voluntad y experiencia. Elegir no solo es un derecho, elegir es una capacidad en la que se ven reflejados nuestros ideales y aspiraciones. Muchas veces estamos frente a ellos. Escogemos entre una o más opciones. Nos da la posibilidad de distinguir lo importante y lo urgente. Capacidad de elección, jóvenes. Al igual que el valor de la libertad, también existe la responsabilidad. Veamos, la responsabilidad es la facultad de asumir los propios actos y responder por estos en un concepto clave de la ética. Estos dos valores están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ser humano no es libre, no podrá ser moralmente responsable de su conducta. Para poder ser responsable es necesario estar en completa posibilidad de elegir. Eso sí, es importantísimo. El ser humano siempre está tomando decisiones bajo su propia responsabilidad. ¿Por qué? Porque va a actuar conforme a las decisiones que le dicte su razón. También que las acciones provengan de la voluntad de los seres humanos, convirtiéndolos, como dice Aristóteles, en verdaderos padres de sus propios actos, o bien ser causa de sus propias decisiones. Jóvenes, es muy importante estos temas. Recuerden ustedes que para tener una vida sana y feliz, simplemente tenemos que ser responsables de nuestros propios actos. Tenemos que respetar la libertad de los otros y sobre todo tenemos que liberarnos de todos esos obstáculos que obstruyen nuestra libertad. Los quiero mucho, es un placer saludarlos y es un placer platicar con ustedes sobre temas de importancia. Gracias y hasta la vista. Buena tarde.